Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a revisar el tema 3.5, desigualdades en un triángulo. Para ello, vamos a revisar algunos conceptos que en ocasiones utilizamos de manera equivocada e incluso de repente yo también he realizado uso indebido de ellos. Por lo tanto, vamos a revisarlos para que quede clara esta información. Propiedad. Es un atributo o característica que tiene algo, como color, altura, peso. Por ejemplo, propiedades de los números reales, son cualidades que tienen los números. Además, propiedades de la igualdad, son propiedades que se cumplen en una igualdad o en una ecuación. Son características propias que se van a cumplir siempre, no importa cuáles sean los valores, siempre que estén determinados, en el caso de los números y de las ecuaciones, estén determinados por números reales. Teorema. Derivada del latín teorema, la palabra teorema consiste en una proposición que puede ser demostrada de manera lógica a partir de una hipótesis o de otros teoremas que fueron demostrados con anticipación. Va a ser un enunciado que puede ser demostrado. No se acepta directamente, tiene que haber una demostración para ser aceptado, algo como, por ejemplo, el teorema de los ángulos interiores de un triángulo. Actualmente ya lo aceptamos como verdadero porque ya fue una demostración que hicimos con anticipación. Postulado. Principio que se admite como cierto sin necesidad de ser demostrado y que sirve como base para otros razonamientos. En este caso, el postulado va a ser un enunciado que no necesita de una demostración ni anterior ni nada por el estilo, sino se acepta de forma directa. Definición. En términos generales es delimitar, o sea, indicar, expresar el límite que separa un objeto de todos los demás. Por ejemplo, figuras planas. Definición de triángulo. Triángulo es una figura que tiene 3 lados. Y entonces, esa definición separa a estas figuras de todas las demás figuras planas. Lema. Es una proposición demostrada, utilizada para establecer un teorema menor o una premisa auxiliar que forma parte de un teorema más general. El término proviene del griego lema, que significa cualquier cosa que es recibida tal como un regalo, una dádiva o soborno. Es un teorema de apoyo. Es decir, que un teorema anteriormente demostrado se convierte en un lema que nos va a permitir llegar a la conclusión de teoremas nuevos. Bien, y aquí tenemos un lema. Dice, si B, nosotros observamos a B, si B está entre A y C, en AC, entonces se puede decir que AC, todo el segmento, va a ser mayor que AB. Gráficamente lo observamos. Pero además, AC también va a ser mayor que BC. La medida de un segmento de recta es mayor que cualquiera de sus partes. El todo es mayor que las partes. Siguiente lema. Si BD, nosotros observamos que aquí tenemos B, aquí tenemos D. Si BD divide el ángulo ABC, es decir, a todo este ángulo, entonces en dos partes, entonces el ángulo 1 y ángulo 2, entonces el ángulo ABC, es decir, todo el ángulo que está marcado de rojo, va a ser mayor que el ángulo 1, va a ser mayor que el ángulo que está marcado de azul. Y además, todo el ángulo que está marcado de rojo, el ángulo ABC, va a ser mayor que el ángulo que voy a marcar de color verde. Porque el ángulo va a ser mayor que la medida de cualquiera de sus partes. Nuevamente, el todo es mayor que sus partes. Si el ángulo 3 es un ángulo exterior de un triángulo y 1 y 2 son los ángulos interiores no adyacentes,
Entonces, la medida del ángulo 3 es mayor que la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 3 es mayor que la medida del ángulo 2. Vamos a revisar. Ya habíamos observado que el ángulo 3 es un ángulo exterior. El ángulo 3 va a ser, se puede obtener su valor mediante la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 va a ser igual a la medida del ángulo 3. Si nosotros hiciéramos la construcción de este triángulo, uno pegado en una superficie y el otro dispuesto para recortarlo, podríamos entonces colocar la parte del triángulo recortado del ángulo 2, por así decirlo, en este lugar. Y la parte del triángulo 1 podríamos colocarlo en este lugar y cubriría exactamente la medida del ángulo 3. Entonces, ángulo 1 y ángulo 2 se vuelven parte del ángulo 3. Por lo tanto, el ángulo 3 va a ser mayor que el ángulo 1 y el ángulo 3 va a ser mayor que el ángulo 2. Esto porque el todo es mayor que sus partes. Siguiente, lema. En el triángulo ABC, observamos el triángulo ABC. Si C es un ángulo recto o un ángulo obtuso, en este caso nosotros observamos que C es un ángulo obtuso, entonces la medida del ángulo C es mayor que la medida del ángulo A y nosotros podemos percibir por construcción esa característica. Estamos observando que efectivamente el ángulo C es un ángulo obtuso, es mayor de 90 grados y estamos observando que el ángulo A es agudo, menor de 90 grados. Además, el ángulo C va a ser mayor que el ángulo B y eso también lo observamos. Ángulo C es obtuso, ángulo B es agudo. Un obtuso va a ser mayor que cualquier agudo. Y entonces aquí tenemos, dice, si un triángulo contiene un ángulo recto u obtuso, entonces la medida de dicho ángulo es mayor a la medida de cualquiera de los ángulos restantes. Y también lo observamos con un triángulo rectángulo. Sabemos que este ángulo mide, este ángulo mide 90 grados. Y sabemos que los otros dos ángulos son complementarios, me tienen que completar los otros 90 grados. Para que eso suceda, deben ser menores. Menores a 90 grados para que la suma de los dos me complete 90 grados. Así que también se cumple. Si tenemos un ángulo de 90, forzosamente los otros dos tendrán que ser menores. Teorema. Si un lado de un triángulo es más largo que un segundo lado, entonces la medida del ángulo opuesto al lado más largo es mayor que la medida del ángulo opuesto al lado más corto. Primero vamos a verificar qué es eso. Tenemos el ángulo B. Su lado opuesto estaría determinado aquí y le voy a colocar una letra B minúscula. Tenemos el ángulo C. Voy a ponerle dos marcas para distinguirlo y le voy a colocar la C minúscula. Y finalmente tenemos el ángulo A y su lado opuesto es A minúscula. Ahí está. Bien, entonces vamos a observar lo siguiente. Los dos triángulos que yo tengo aquí, el del inciso A y el del inciso B, inicialmente son congruentes. Y entonces yo observo que inicialmente este ángulo que está marcado de rojo es congruente a este.
pero posteriormente este segundo ángulo disminuye su medida para quedar un poco más corto, para quedar de menor medida. Y entonces nosotros observamos que inicialmente la longitud de A hasta C ahora se convierte en la longitud de D hasta C. Y observamos que obviamente la medida del lado opuesto disminuyó. Y eso es lo que nos quiere dar a entender este teorema. Si tenemos un ángulo, su lado va a ser mayor que si ese lado opuesto disminuye la medida de su ángulo, entonces el lado va a ser menor. Siguiente, si la medida de un ángulo de un triángulo es mayor a la medida de un segundo ángulo, entonces el lado opuesto del ángulo más grande es mayor que el lado opuesto del ángulo menor. Vamos a trazar otro triángulo que nos permita revisar esas características. A ver. Ahí está. ¿Me puedes dar uno hacia atrás, por favor? Lo voy a trazar en la parte de abajo para que no se encime. No, queda encimado. Hacia atrás, por favor, gracias. Bien. Ahí está. Nosotros observamos este ángulo, vamos a ponerle letras A, B y C, y observamos que su lado opuesto está formado por el segmento BC. Ahora observamos este ángulo ACB y observamos su lado opuesto. Entre los dos ángulos, el ángulo C es mayor que el ángulo A. Por lo tanto, el lado opuesto del ángulo C, que es el segmento AB, va a ser mayor que el lado opuesto del ángulo A, que es el segmento BC. Y nosotros observamos en la construcción que efectivamente así sucede. Corolario. ¿Qué es un corolario? Es un término que se utiliza en matemáticas y en lógica para designar la evidencia de un teorema o de una definición ya demostrados, sin necesidad de invertir esfuerzo adicional en su demostración. Es un derivado de un teorema. Por ejemplo, nosotros conocemos el teorema de Pitágoras. Sabemos que es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Pero si nosotros queremos obtener la medida de uno de los catetos, entonces podemos determinar, por ejemplo, que el cateto A se puede obtener mediante a cuadrada es igual a c cuadrada, este término que está sumando para pasar restando, o bien restamos de ambos lados de la ecuación y nos queda de la siguiente manera. Este sería un corolario, es una expresión que estamos derivando de algo ya demostrado, de un teorema ya demostrado. Bien, corolario. El segmento perpendicular de un punto a una recta es el segmento más corto que puede trazarse del punto a la recta. Nosotros observamos. Vamos a trazar una línea de E a P. Y tiene una longitud. Vamos a trazar otra más. Uno hacia atrás, por favor. Gracias. De P a D. Y finalmente una más. De P a G. ¿Cuál de las tres líneas es más corta? La línea, el segmento EP, el segmento DP o el segmento
GP. ¿Cuál de las tres es más corta? En este caso nosotros observamos que el segmento DP es más corto que los otros y que ese segmento nos determina la distancia más corta que puede trazarse entre el punto P y la recta L. Lo mismo sucede con la siguiente figura, corolario. El segmento perpendicular de un punto a un plano es el segmento más corto que puede trazarse del punto al plano. Y vamos a observar nuevamente lo mismo. Digamos que queremos colocar una lona y en esa lona vamos a poner un tubo. ¿Qué tubo sería más corto? El que estoy colocando desde P a E, el que estoy colocando de P a D, o bien el que voy a remarcar de P a G. ¿Qué tubo sería más corto para colocar esta lona? Sería el segmento que va desde la letra D hasta P. Esto es lo que nos indica este corolario. Teorema. La suma de las longitudes de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado. Este es un teorema que nosotros vamos a utilizar para establecer si un triángulo se puede trazar o no. 5 centímetros, 8 centímetros y 7 centímetros. ¿Se podrá trazar este triángulo? Vamos a determinarlo. Vamos a llamar a este lado A, B y C. Nos indica el teorema que debemos probar que la suma del lado A más el lado B me debe dar mayor que la medida de C. Me indica también que B más C debe ser mayor que A. Y además que A más C debe ser mayor que B. Tengo que hacer esas tres pruebas, no es suficiente con una, tengo que hacer las tres. Vamos a revisar. A 5 más B 8 tiene que ser mayor que 7. Verificamos. 5 más 8 son 13. ¿Es mayor que 7? Es cierto. Ahora B más C. 8 más 7 es mayor que A. 8 más 7, 15. ¿Es mayor que 5? Cierto. A, que mide 5, más C, que mide 7, es mayor que B. 7 más 5 son 12. ¿Es mayor que 8? Eso es cierto. Entonces quiere decir que este triángulo sí se puede trazar porque cumple con este teorema. La suma de dos lados debe ser mayor que el tercer lado. ¿Qué sucedería si una de estas desigualdades no cumple? Entonces ese triángulo no se puede trazar. Enseguida, teorema. La longitud de cualquier lado del triángulo debe estar entre la suma y la diferencia de las longitudes de los otros dos. Dice que la longitud, por ejemplo, de A, debe de estar entre la suma, y la diferencia. Vamos a ver, vamos a establecer para que quede positivo. Entre la suma y la diferencia. B menos A y A más B. Es exactamente lo mismo. Tomamos los valores del triángulo que ya tenemos trazado. La letra B vale 8 menos A. Donde, pero estamos colocando una letra incorrecta. Esta letra sería la letra, debería ser la letra C. Ahí está, ahora sí. C vimos que tiene un valor de 7. Ahora la letra A, 5, la letra B, 8. 8 menos 5, 3. Bajamos el valor de la letra C, 8 más 5, 13. Y verificamos efectivamente que el lado del triángulo está entre la diferencia, es mayor que la diferencia, pero es menor que la suma.
Trazo de triángulos dadas las medidas de los lados y ángulos. Nos indica que tracemos un triángulo de 25, 15 y 10. Vamos a ver, trazamos 25. Aproximadamente, ahí está. Bien, nos dice que ahora tracemos 15. Voy a abrir mi compás a 15. Vamos a verificar que tenga los 25. Le falta un poquito. Bueno, ahí está. Y entonces voy a trazar colocando una marca. Después voy a abrir mi compás a 10 y voy a trazar la otra marca. Y entonces yo observo que se van a intersectar exactamente por acá ambas marcas. Al otro todavía le falta una parte, pero cuando baje se va a intersectar acá. Eso quiere decir que ahí quedaría el punto C. ¿Se puede trazar mi triángulo? No se puede trazar. ¿Por qué? Si nosotros observamos B más C debe ser mayor que A. B mide 15, la C mide 10, debe ser mayor a 25. Hacemos la suma, 25 mayor que 25, eso no es cierto, es falso. Por lo tanto, este triángulo no se puede trazar. Por lo tanto, va a ser recomendable que hagamos primero la prueba para ver si se puede trazar y posteriormente hagamos el trazo. Enseguida, nosotros observamos, podríamos tal vez tomar los más pequeños. 15 más 8 es mayor que 22. 15 más 8 son 23. Es mayor que 22, sí se puede trazar. Tendríamos que hacer la prueba con los otros dos lados, sin embargo, observamos que la suma de esto sí es mayor que 8 y que la suma de 8 más 22 sí es mayor que 15, entonces ya no es necesario. Vamos a trazarlo. Ahí está. Bien, ahora uno de 15. Vamos a ver aquí. A ver, otra vez trazamos el segmento de 22. Uno hacia atrás, por favor. Ahí está, ahora sí. El segmento de... segmento aproximadamente de 22. Ahí está. Después uno de 15. Trazamos una marca, hacemos la marca grande y posteriormente uno de 8. Ahí está. Y entonces ahí está. Trazamos de la intersección. Uno hacia atrás, por favor. Gracias. De la intersección hacia los otros dos extremos. Y ya tenemos nuestro triángulo. Finalmente, vamos a trazar uno que tenga 22, 10 y 10. ¿Se podrá trazar? Vamos a verificar. Estamos observando que B mide 10 más C mide 10, debería ser mayor que 22, 10 más 10, 20. ¿Es mayor que 22? No lo es, entonces esto es falso, por lo tanto este triángulo no podría trazarse. Es importante que nosotros propongamos estas medidas a los estudiantes para que ellos mismos descubran qué triángulos sí se pueden trazar y cuáles no. Traza un triángulo
con ángulos de 45, 60 y 75. ¿Qué característica debería cumplir un triángulo con respecto a sus ángulos? Que la suma de las medidas de los tres ángulos sea igual a 180 grados. Vamos a verificar antes de trazar. 60 sería 45 de A más 60 de B más 75. Nosotros verificamos que efectivamente da 180 grados, por lo tanto, sí es posible trazar ese triángulo. Nos pide un segmento establecido, podemos trazarlo de la medida que nosotros creamos pertinente. 45 grados, vamos a colocar 45 grados. Ahí está, más o menos. Y entonces nosotros podemos trazar un segmento a la marca de intersección. Y ya trazamos el de 45. Vamos a trazar el de 60. Lo ponemos al otro extremo. Ahí está. Y nosotros vamos a prolongar lo que sea necesario para que se interseque con el otro. Observamos que aún le falta un poco, entonces podemos hacer nuestra intersección mayor y ya está. Sabemos que este mide 45. Sabemos que este mide 60 y finalmente este tiene que completar, así que mide 75 grados. Observamos la medida de A, 130, más la medida de B, 40, más 70 grados. 0, 240. ¿Se podrá trazar este triángulo? Claro que no se puede, ya que la medida de sus ángulos interiores sobrepasa los 180 grados que debe medir la suma de cualquier tipo de triángulo. Bien, esto sería todo en este video. Gracias.